Conciencia y materia es una idea del doctor Roberto Crotollini, que en esta nueva etapa se abre al conocimiento profundo de la antroposofía. No creas lo que digo, sino que lo pienses, que lo conviertas en tu propio mundo de pensamientos. Así entonces obrarán en ti por la verdad que ellos mismos contienen. Rudolf Steiner. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva audición de Conciencia y Materia. ¿Cómo están? Saludo en primer término al círculo de amigos, como siempre, que son amigos, les llamamos así porque no es que seamos amigos específicamente, algunos no nos conocemos, pero son compañeros de camino, en el sentido que ideológicamente comparten este espacio y este mensaje. Entonces, lo que hacen es colaborar económicamente con la misión directamente, y esto va permitiendo, va ayudando, que van pasando también los años y siempre vamos pudiendo hacer ese espacio con tranquilidad y, ya digo, con mucho amor, con mucho cariño, ¿no? Entonces saludo a ese círculo de personas. Algunos han sido pacientes, otros, uno fue un amigo en un momento determinado, hay gente que colabora, otros no pueden hacerlo, pero siempre hay un círculo de personas que colaboran con este trabajo que nosotros hacemos. La modalidad de la audición desde estos últimos años, de que no está Norberto, que me acompañaba desde muchos años atrás, es que el primero, tercero y quinto sábado, como este que estamos, que corresponde, digamos, a lo que yo llamo encuentro con el mundo. ¿Qué significa encuentro con el mundo? Hacer entrevistas, comentar cartas de pacientes, tratar algún tema, por ejemplo. Eso sería el encuentro con el mundo. Y el segundo y cuarto sábado es un encuentro con el ser humano. Ahí leemos en profundidad algunos textos de Steiner y luego hacemos una meditación. Eso sería la modalidad de este trabajo nuestro que estamos haciendo hace muchos años. El teléfono y el mail de acá son concienciaymateria@gmail.com. Eso es cuando Gmail, .com quiere decir concienciaymateria@gmail.com, para cualquiera que quiera comentar algo. El otro día recibí, que hemos hablado con ella también por teléfono, un mail justamente acá de Aide, no digo el apellido, comentándome toda una problemática personal. Ahora hemos hablado por teléfono también para ver cómo encararlo esto. Eso es el mail. Y el teléfono que tenemos también del consultorio es 4502-5164 y 4502-8602. Ahora también hay un mail para consulta por WhatsApp que es, 11-3174-8480. Esto lo manejan las secretarias los días de consulta y pueden también dirigirse allí, ¿no? Bueno, esto sería el inicio, el comienzo de la audición de todos los sábados. Y ahora sí, en este encuentro con el mundo, vamos a recordar un poquitito algunas cosas interesantes de lo que está pasando. En principio quiero recordar que estamos haciendo una meditación todos los sábados. Antes era solamente el segundo y cuarto sábado. Ahora la hemos extendido a hacerlo cada sábado que se hace la audición. Esto tiene que ver, esta decisión, ¿por qué? Porque esta situación que se vive actualmente es traumática. Y también lo hago todos los sábados por los comentarios de agradecimiento recibidos por ese espacio de silencio interior. Mucha gente me ha dado las gracias por esta meditación y dijimos, bueno, vamos a llevarlo a hacerlo semanalmente, no esperar solamente el segundo y cuarto sábado, ¿no? Yo quiero compartir con ustedes cómo va evolucionando
mi temor inicial a esta pandemia y cómo se ha ido disipando ese temor con el tiempo transcurrido. Yo también, como todos ustedes, recibimos la sorpresa el 20 de marzo de que empezaba esto que se llamaba cuarentena. Que fue una cosa brusca. Yo justamente estamos con mi señora de vacaciones y tuvimos que cortar las vacaciones. Estamos en San Martín de los Andes y venirnos para acá porque no había vuelo de vuelta. Estábamos una semana allá y a los 4 días de estar allá nos tuvimos que volver. Y digo yo por suerte, la costumbre, ¿no? A Dios gracias pudimos conseguir un vuelo de vuelta, que no era el nuestro, que era para el día 24, por ejemplo, y así llegamos acá y el día 20 ya empezó la cuarentena, ¿no? Entonces, había un temor inicial porque llegar a esa situación que ya no era local, sino que era una cosa mundial, la pandemia quiere decir una epidemia a nivel mundial, había ciertas cosas preocupantes, ¿sí? Ahora, con lo que ha venido pasando en estos 5 meses, con la evolución que hemos escuchado, yo he hablado con médicos que están trabajando en el hospital con esta situación, escucho en televisión las distintas cosas que van mostrando, cómo vienen infectólogos, cómo vienen psiquiatras y psicólogos, es decir, cómo va cambiando un poco la idea de lo que era esto el 20 de marzo, ¿sí? Bueno, ese temor inicial, yo voy a resumir en algunas pocas palabras las conclusiones de hoy en día, no sé mañana, pero hoy. El virus responsable del contagio es un virus gripal, primero y principal, no olvidarnos de eso. O sea que contraer la enfermedad es como contraer una gripe fuerte, ¿no? O no, a veces es asintomático, ¿no? Eso ocurre. Entonces, el virus ese, con esa capacidad de contagio, es un virus gripal. Bien, punto 1. Alguien se preguntará si siempre estuvo, porque yo después iba a comentar, ¿no?, que en los animales ya se conoce esto hace mucho tiempo, muchos años. El coronavirus no es un virus nuevo, pero algo ha pasado que se ha mutado genéticamente. Este virus se ha mutado y ahora puede penetrar en el organismo humano. Entonces, es un virus gripal, ya sabemos, conocido, que ha hecho una mutación que permitió su ingreso en el ser humano. O sea, era un virus del reino animal. Y ahora ha logrado penetrar al ser humano porque cambió su conformación específica y el ser humano no lo reconoce. Por eso la infección o la cantidad de contagios que hay. La mortalidad de esa virosis es menor al 1,5%, que es una mortalidad ínfima. Quiere decir que cualquiera de nosotros que nos dé positivo el famoso testeo, bueno, tenemos que ver si no hay una enfermedad previa, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Si estamos bien, normal, tranquilo, y aparece ese testeo positivo, bueno, estaremos los 10 días o 15 días que proponen en observación y después habremos quedado en alguna medida inmunizados contra el virus, como si hubiera sido una vacuna, ¿sí? Ahora, se reportan innumerables casos de muerte por coronavirus y lo reportan solamente porque en el fallecimiento de la persona, antes de que ocurra, dio positivo el testeo. Esto me pareció muy importante, dicho justamente por un médico que está trabajando, una médica que está trabajando en el hospital con los pacientes en sí, y me decía que había muchos testeos que eran falsos positivos y falsos negativos, porque el modo de testearlo era distinto, porque había ciertos inconvenientes, ¿no? Pero tengamos en cuenta que hay miles de muertes anuales, por ejemplo, por neumonía. Pero si esa persona que muere por una neumonía que ya venía como problema crónico y viejo, le da positivo el testeo, bueno, eso se considera muerte por coronavirus. Y eso es lo que se está discutiendo a nivel médico. ¿Es una muerte por el coronavirus? ¿O es una muerte por la neumonía, que era un proceso crónico, viejo, antiguo que la persona traía, que se puede haber empeorado la situación por el coronavirus? Es verdad.
pero ya había algo previo. Entonces acá viene lo otro. ¿Qué importancia le damos a la afección previa? Esto es lo que hay que hacer hincapié. En verdad, si existe una afección previa, por ejemplo, la obesidad exagerada, la hipertensión, problemas respiratorios, que mucha gente tiene neumonías crónicas, ¿no? Problemas cardiológicos, que a lo mejor están quietos, diabetes, que también lo conocemos, y no, etcétera, etcétera. Un montón de desequilibrios propios de la persona que tienen que ver con lo que se llama hoy enfermedad previa, y no simplemente con un problema de paciente de riesgo porque tenga más de 60, 65 años. Ese paciente de riesgo, si además, no solamente por la edad, porque mueren también gente joven o de 40 años también, si además tiene una enfermedad previa que no puede manejar o que está comprometiendo su situación. Entonces ahí sí, esa enfermedad previa hay que tener cuidado con lo que está pasando, esto es claro. Entonces, yo estoy atendiendo al consultorio, era más o menos un mes y medio, 2 meses, y acá hacemos la entrevista con la persona con todos los cuidados correspondientes, y con barbijo, con una distancia adecuada, con una higiene determinada con los zapatos, con los pies o lo que fuera, y cuidando este contacto hacemos la entrevista médica común y corriente. Ahora, sí hay que considerar, que ya lo he hablado otras veces, que puede haber un deterioro inmunológico por todo ese proceso de miedo y encierro obligatorio. Esto quiero que lo entiendan bien. Yo veo que el miedo, ¿a qué? A la enfermedad o a la muerte, que lo tenemos todos, muy bien. Y el encierro obligatorio puede ser muy movilizante de situaciones infantiles no resueltas. Eso se lo escuché en varios pacientes. Entonces, cuando empezó esto, los únicos personajes que iban a la televisión eran los infectólogos. Después empezaron a venir los psiquiatras y los psicólogos. Y en ese momento está bastante parecido el asunto, que el infectólogo dé una opinión general, pero el psiquiatra o el psicólogo da explicaciones mucho más profundas de qué significa la situación de encierro para cada una de esas personas o pacientes, ¿no? Entonces, yo frente a ese miedo y encierro obligatorio, yo sé que esto puede deteriorar inmunológicamente a la persona, especialmente el miedo. Entonces, por tal motivo, yo tengo armado ya un kit inmunológico que lo voy a empezar a usar posiblemente ahora para septiembre, y ese kit inmunológico es para cuidar la salud de cualquier ser humano. Tomé cosas de la homeopatía, de la antroposofía y de la alquimia. ¿Para qué? Para tratar de reforzar o fortalecer ese estado inmunológico de cualquier persona. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, con homeopatía, con antroposofía y alquimia, esto no confundamos, no es una vacuna contra el virus. Esto es un fortalecimiento de algo que venimos a lo mejor perdiendo en cuanto a la eficiencia o eficacia. Una cosa es que el coronavirus, con una enfermedad previa, ya no nos dé pie, no nos dé soluciones, no nos permita defendernos, y ahí se complica el panorama. De todas maneras, quiero aclarar que esto no es una vacuna contra el virus como cualquier medicamento que sale ahora, que medianamente mejoró a una persona, ya alguien le pone el nombre de vacuna. No, esto no tiene nada que ver con la vacuna. Esto tiene que ver con elementos que nos brinda la homeopatía y la antroposofía que ayudan al ser humano a equilibrarse internamente. Esto es lo que hacemos diariamente en una consulta. Entonces, con ese criterio, estoy preparando este kit. Si a alguno le interesa conocer algo al respecto, puede llamar a la secretaria los días lunes, martes, miércoles y viernes, los jueves no hay nadie, y pedirle que le envíe las consideraciones generales sobre el final de esta pandemia. Este es un escrito que yo hice en el cual se reúnen todas estas cosas que estamos hablando y sirve para que uno se dé cuenta
dónde está ubicado, qué es lo que puede hacer. Esto no significa perder el miedo, no significa descuidarse. Perder el miedo es una situación de salud, nada más. Pero no quiere decir que por ese motivo perder el miedo significa un desafío o una lucha que le pasa a los muchachos más jóvenes. A mí no me va a pasar, yo soy un temerario. No, no, ojo. Estoy diciendo que hay que tener cuidado. Otra cosa es la vacuna que están estudiando, que eso es una cosa personal, otro día lo hablaremos. Y otra cosa es que podamos salir de esa situación de miedo, o como estamos haciendo en la audición, una meditación semanal para que la persona se reencuentre consigo misma. Bueno, yo creo que esas palabras son importantes, es decir, nos pueden ayudar realmente a pensar en esto que estamos viviendo. Hoy las dos correspondencias que tengo, una de María Rosa y otra de María Rosa de Temperley y Ricardo de Villa de Lina, nos van a ayudar. Yo he seleccionado estas preguntas con otras que han llegado para hablar un poquitito justamente de esto, ¿no? ¿Qué es la antroposofía? Por alguna de las preguntas que tengo acá. ¿Qué significa? A la vez que no tengo que descuidar, esto que hablamos de lo que es este cuidado con el virus, con la pandemia y demás. Pero no imaginar que el virus está en todos lados. Yo llego, me lavo las manos, me limpio el barbijo, le coloco el alcohol también. Todo eso lo hago. Esos son cuidados. Cuando termino de atender también el consultorio, está el lavado de manos. Si manejo dinero, también. El dinero toca a todo el mundo. Hay que lavarse las manos correctamente. Esos cuidados nos ayudan a seguir una vida concreta, una vida racional, lógica, en ese mundo que estamos insertados. En esta pandemia que en general, todo lo que yo pregunto, nadie conoció algo así, y de pandemias anteriores, ya hablamos del año 18, por ejemplo, cuando la gripe española y demás, hubo situaciones muy graves, muy complicadas, pero tampoco había los medios de defensa que hoy tenemos. Entonces, hoy tenemos ciertos medios de defensa, si hablamos desde el punto de vista médico también, que nos pueden ayudar en esto que está pasando. Bueno, vamos pensando en esto y vamos a dedicarnos, cuando volvamos del intervalo nos vamos a dedicar a analizar un poco estas cartas que he recibido para que la podamos compartir con todos ustedes. Hacemos una pausa en este momento. ECO. Confiar es parte del vivir. Farmacia homeopática ECO. Homeopatía, herboristería, fitoterapia. En pleno Palermo Viejo. Scalabrini Ortiz 1751 Capital. Telefax 4831-2227 y 4832-3956. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. El teléfono de su consultorio 4502-5164 y 4502-8602. Matrícula nacional número 27492. Esta nueva etapa de conciencia y materia presenta dos aspectos fundamentales. 1. Encuentro con el mundo. Primer y tercer sábado y quinto, si lo hubiere. Entrevistas personales, respuestas a preguntas de oyentes y temas diversos. Bueno, vamos a comenzar ahora primero con es una pequeña cartita de María Rosa de Temperley. Leo lo que dice primero. Hace poco que he encontrado esta audición y algo que escuché el sábado 15 de agosto pasado me tocó profundamente. Tengo 52 años, soy escribana, tengo 2 hijos y una vida tranquila para estos tiempos que corren. Hace 15 días escuché a Julia, tengo la cartita de ella acá, quien le agradecía el milagro realizado con su sobrina que usted había atendido y que pudo superar con algunas sesiones de AC, ampliación, conciencia, no sé lo que es.
dice, de sus severos ataques de pánico. Una de mis sobrinas, 17 años, atraviesa una situación similar y quería informarme después de qué se trata dicho tratamiento milagroso, dice ella, ¿no? Bueno, yo fui a buscar la carta de Julia, que habíamos leído en el 15 de agosto, o sea, 15 días, ¿no? La carta de Julia Ramos Mejía decía, estimado doctor, quiero agradecerle el milagro realizado con Andrea, es mi sobrina, y estaba atravesando continuos ataques de pánico. Y desde que empezó el tratamiento con usted fue cambiando y ahora también hace meditación diariamente. No sé qué significa el trabajo de ampliación de conciencia que realizó varias veces, pero ahora es otra persona. Nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, esta es la carta que ella menciona, seguramente que escuchó, y ahora tiene su problemática también con una sobrina que tiene 17 años, ¿no? Bueno, yo creo que acá las dos cartas que seleccioné, la de Ricardo de Villa de Lina, me parece que son interesantes para que podamos aclarar o esclarecer un poquito esto de la medicina o de la antroposofía, que siempre lo aclaramos, siempre lo decimos, pero siempre pueden crear dudas. ¿No? Acá, por ejemplo, ella, María Rosa, de Tempalé, ella me dice que soy escribana, ¿no? Y tengo 52 años y tengo 2 hijos y una vida tranquila. Escucho esto de la carta de Julia. Entonces, primero vamos a ir al término. ¿Qué significa cura milagrosa? En el mundo que estamos viviendo, hablar de una curación milagrosa o de un milagro es una cosa complicada. Digo, ¿por qué complicada? Porque siempre lo estamos atribuyendo a cosas mágicas. Y las cosas mágicas, en la cultura nuestra, en estos últimos 50, 60 años, o por lo menos 30 años seguro, hemos perdido de vista que algo mágico pueda suceder, o bien, si alguien cree en algo mágico, evidentemente, bueno, no sabe lo que es la ciencia, no sabe lo que es el progreso. Nosotros hablábamos, cuando yo era chico, se hablaba de magia, se hablaba de que había personas que hacían cosas mágicas, que yo no sé qué eran, pero siempre era una cosa rara, una especie de aureola rara, que no tenía que ver con la religión tampoco, ¿no? No, el sacerdote hablaba en la misión, misión, en la iglesia, y daba sermones y hablaba sobre los 10 mandamientos. Yo de chico iba a la iglesia todos los domingos, eh, creo que hasta los 12 años, 12 o cuando empecé la escuela secundaria, hasta ahí iba a la iglesia, ¿no? Y bueno, sabía que era importante ir el domingo y ahí íbamos y escuchábamos lo que el cura hablaba y demás. Bueno, ahí la palabra milagro estaba totalmente desechada. Eso no era un lenguaje religioso, era un lenguaje oral, donde la gente podía hablar, sí, sí, esto es milagroso, esto es mágico, ¿no? No eran los milagros del Cristo Jesús, por ejemplo, no. Eran simplemente relatos personales que la gente había escuchado, que yo podía escuchar de una tía, hasta de una abuela que contaba lo que era una cura mágica, pero no había una precisión. ¿Qué significa magia? Yo creo que hoy magia se le puede llamar a que un individuo esté centrado en sí mismo, con el mundo que se vive, que pueda hacer un silencio interior, que tenga sentimientos positivos, que pueda conocer a fondo sus pensamientos, sus sentimientos, sus actividades y su acción. Eso es magia. A ver, que hoy día haya un equilibrio en el ser humano para vivir en el mundo que vivimos, tomamos esto de la pandemia ahora, eso es magia. A ver si está claro. Entonces yo quiero que nos concentremos un poquitito en esto, en el sentido de que la palabra magia, como se hablaba antes, era una palabra que aclaraba o denunciaba algo escondido, medio raro, que no sabíamos qué era, algo que no podía llegar al concepto de lo racional. ¿No? Había hechos raros que uno por ahí no comprendía, ¿no? Pero otra cosa es llamarle algo mágico. Y yo no quiero que se confunda esto que estamos hablando de la antroposofía con un concepto de magia. Es una palabra que me interesa esclarecerla. Aunque yo personalmente creo que hay muchos problemas o procesos mágicos alrededor de cada uno de nosotros,
llamemos mágicos, que tampoco sabemos explicar por qué se producen y que salen de lo que es habitual. Por eso le llamamos mágico. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a pensar que en la medicina, con esta orientación, lo que pasó con esta joven que yo atendí, era que venía con ataques de pánico, ya venía también tomando una medicación psiquiátrica para tratar el tema del pánico, lo cual es lógico. El psiquiatra, cuando le dicen que tiene ataque de pánico, le da una medicación determinada, la medicación química, para que actúe en la persona. Cuando esa medicación actúa, bueno, por ahí se pueden aliviar un poquitito los ataques de pánico y la persona, al ver que esto ocurre, se puede sentir un poquito más confiada, pero por ahí no termina de desaparecer el problema, sigue estando. Entonces, ¿qué significa que hayamos hecho algunas ampliaciones de conciencia con esa joven que relataba Julia, ¿no? Realmente lo que se hizo era, primero hablar con la persona en sí, un adolescente, ver cuál era el fundamento de los ataques de pánico, vistos estos también desde un punto de vista psicológico, ¿no? Uh-huh. Investigar un poco psicológicamente. Yo hice mi primera etapa devoción con Freud, era psicoanalista también, para mí era importantísimo el psicoanálisis. Esto cambió cuando llegó la antroposofía, en el sentido de los conceptos que yo tenía de lo que era el yo, de lo que era el ser, de lo que era un cuadro emocional. Todo eso fue cambiando hace 40 años atrás, cuando yo empiezo a encontrar una visión como la de Steiner, de un mundo físico, un mundo anímico y un mundo espiritual. Ahí empiezo a ver otra cosa distinta. Pero básicamente, en esa conformación, en eso que yo estaba viendo, había muchas cosas importantes. Entonces, hablando con una adolescente con esta problemática, primero estamos buscando el ataque de pánico con respecto a qué se producía. Entonces ahí vamos viendo a ver qué había detrás de todo eso. Eso implicaba una larga charla o 2 entrevistas que hubiéramos tenido, hasta que decidimos hacer lo que yo llamo ampliación de conciencia. ¿Qué significa esta ampliación de conciencia? Significa acostarse en la camilla y empezar a hacer un trabajo respiratorio. Respiratorio significa que la respiración se hace en forma lenta, yo la voy guiando esa respiración. También esto se puede alternar con sonidos. Yo uso una campana que traje de la India en su momento, tiene un sonido muy especial, y ese sonido también se le puede ayudar a la persona que escuche ese sonido mientras vamos respirando. Entonces tomamos mucha conciencia de la inspiración, mucha conciencia de la expiración y los intervalos entre una inspiración y expiración y entre una expiración y la nueva inspiración. Entonces, cuando vamos tratando durante 5 minutos por lo menos de que la respiración se armonice, como hacemos al final en la meditación que hacemos acá en la audición, esa respiración se armonice, la mente se va centrando en, a lo mejor en un punto, va eliminando imágenes negativas que atormentan, aparecen pensamientos, llamémosle positivos, que nos confrontan, que nos conforman, que nos ayudan a sentirnos dueños de nosotros mismos, sin ninguna interpretación psicológica, a ver si está claro, simplemente respirando. Después que pasan 10 minutos, 15 minutos, esa respiración se hace muy fluida, todo el sistema nervioso se tranquiliza, calma y se armoniza, el sistema circulatorio también va cambiando, la musculatura cede esa tensión que estaba teniendo y esto hace que la circulación sea diferente. Entonces, si cambia la circulación, cambia el estado de tensión nerviosa que nosotros podemos tener, empieza a haber una sensación de paz interior. Esa sensación de paz va produciendo un cierto, hasta una cierta alegría. Se va sintiendo bien la persona. Cuando haya llegado a esto, después de unos 15 o 20 minutos de hacer una respiración, ahí nos vamos introduciendo en algunas imágenes que yo le voy a dar a la persona. La persona está acostada, con una vincha determinada, cosas con los ojos cerrados,
y sintiendo nada más y descubriendo su propio acto respiratorio. Yo simplemente lo guío, nada más. Cuando yo veo que llegamos a un cierto nivel de equilibrio, de tranquilidad, de paz, en ese momento empiezo a darle una imagen que es muy variada, desde una imagen del fondo del mar, tengo infinidad de imágenes que trabajo, de la naturaleza, por ejemplo, y esas imágenes van operando en un cuerpo diferente. Si esas imágenes yo las transmito en un ómnibus lleno de gente a una persona, bueno, cuando bajó, la persona ni se acuerda de qué hablamos, a ver si está claro. Si esas imágenes se trabajan después de 15 minutos de respirar, con esa mente en blanco y con esa sensación de paz interior, la cosa cambia. ¿Y qué quiere decir que cambia? Que esas imágenes que la persona se lleva puesta, porque eso puede durar una hora entre la presión de conciencia, cuando terminamos el trabajo yo le digo, bueno, esto no acaba de terminar, esto acaba de empezar. Entonces la persona me mira, ¿cómo empezar? Claro, lo que hicimos ahora, en esta presión de conciencia, sirve específicamente para, a ver si queda claro, que opere o que haya cambios que se van a ver en los sueños, en las imágenes corrientes, en las actitudes de vida. Y si aparecen sueños, te voy a pedir que los escriba. Si te despertás, si te acordás de un sueño, lo escribís. Que después me lo vas a traer, para que yo vaya viendo qué sueños aparecieron una semana y media después de hacer este tipo de trabajo. Porque ahí se está produciendo toda una transformación del ser. Y ahí veremos si podemos disminuir un poco la droga que está tomando, veremos si también hay una medicación homeopática antroposófica que lo use para equilibrar ese organismo. Y entonces poco a poco se va produciendo ese milagro que decía en la carta a Julia, que ella le llama milagro, a que esa sobrina vaya mejorando y que ahora haga una pequeña meditación diaria o semanal, depende de cada uno. Entonces no es un milagro, no es algo mágico, no, es simplemente un trabajo profundo, con sentido común, respetando la egoidad del otro, ayudando a que el otro se reencuentre consigo mismo, a ver si está claro. Nada más. Entonces esto, en algún sentido podemos llamar de mágico, si hablamos de lo que es una entrevista médica con un especialista en la actualidad, donde uno va, comenta el problema de un órgano, y la otra persona le pide una serie de análisis, pues le da un remedio para solucionar el problema del órgano. Bueno, eso es un tema que no está mal, pero eso puede durar poco tiempo y rápidamente esa persona deja de verse con su médico y se va a hacer los estudios. A ver si está claro. Bueno, acá pasa otra cosa. Esa persona se va y me va a llamar por teléfono, me va a comentar, vamos a ir hablando a la semana, a los 10 días, a los 15, qué cambios se le van produciendo en su ser. Esto podríamos llamar de si quieren milagro por ahí, ¿no? Porque ya es una cosa distinta. Ya estamos tomando lo que hablo siempre en esta audición, que hay dos medicinas. Una es la medicina de la estadística, que nos dice los análisis si tiene alta la glucemia o el colesterol o los triglicéridos, y otra cosa, y medicarlo con una droga para bajarlo, o la medicina de la persona, donde ese análisis puede tenerlo. Dos personas pueden tener el mismo análisis. Una tener un montón de síntomas clínicos y el otro no tener ningún síntoma. Entonces quiere decir que el análisis, como yo lo estudiaba cuando me recibí de médico, es un estudio secundario. Nosotros tenemos que pedir un análisis. Cuando yo me recibí en el año 64, era un estudio secundario de lo que habíamos visto durante una hora de encuentro con el paciente, de una semiología, de una palpación de órganos y de todo lo que el paciente nos decía. Se pedía un análisis que era el análisis era secundario a la observación médica. Eso es lo que yo aprendí. Entonces, en ese momento, yo puedo pedirle un estudio a una persona para ver si lo que vamos hablando me ayuda a ir entendiendo lo que va pasando, o puede ver un especialista tranquilamente, ¿no? Y de quedarnos tranquilos si ve un cardiólogo y que el corazón está bien, o si ve, no sé, un gastroenterólogo que le diga, bueno, o un neumonólogo que le diga que el sistema respiratorio está bien, siempre que no tenga síntomas. Si hay síntomas, tenemos que buscar e indagar
¿qué me están diciendo esos síntomas? ¿Se entiende eso? Entonces, volvemos a lo mismo, una presión de conciencia que pueda producir estos fenómenos que estamos hablando, es para tenerlo presente. Es decir, si a esto le queremos llamar mágico o milagroso, es porque produce cambios inesperados en ese paciente o en esa persona. ¿Se entiende eso? Bueno, vamos viendo el horario, ya estamos para hacer una pausa, todavía no, y vamos a leer la otra cartita que también seleccioné que tiene que ver con esto, y que es de Ricardo, de Villa Adelina. Dice, he escuchado un par de veces la audición y me llamó la atención que en ambas ocasiones algún médico le hizo algunas preguntas. Yo soy médico, tengo 57 años, me cuesta creer en algo sobrenatural, pero he atravesado algunas situaciones inexplicables desde el punto de vista médico o racional. No sé qué es la antroposofía en la práctica, pero he leído algunos artículos respecto a su desarrollo en Europa. Por ejemplo, que hay clínicas que hacen esa medicina. Me gustaría saber su opinión respecto a temas concretos, ¿no? Como ser qué tipo de entrevista se hace, qué tipo de interrogatorio, se solicitan análisis especiales, se pide tomografía, resonancia, ecografía, se usan remedios especiales, son naturales, ¿cómo es esto? Si se desecha un tratamiento convencional de la medicina que practicamos todos. Perdón, dice él, ¿no? Perdón. No sé si lo aburro con tanta pregunta, pero eh, el escribir me fue entusiasmando cada vez más, imaginando que no estaba en un consultorio médico, sino en otro lugar. ¿Tiene sentido lo que le digo? Muchísimas gracias por su atención. O sea que es un médico, que respeto profundamente, que le llama la atención que ha habido otras consultas de médicos acá que nos han contado algo, y él entonces no es una persona racional, me parece perfecto. No es una persona, no es un homeópata, no es una persona que hace acupuntura, no. Es un médico, llamémosle normal, natural, pero que le interesa escribir algo de esto y interiorizarse un poquito de qué es esto que lo escucha por primera vez y le hace ver hechos que para él eran inexplicables, que ahora se queda medio en duda, si no, no escribe esto, ¿no? Bueno, tengan en cuenta esto que hablamos, que es un médico joven de 57 años, creo que me dice. A ver, sí, tiene 57 años, es una buena edad para que pregunte esto, pero llama la atención cierta cosa inexplicable y la antroposofía sabe solamente lo que no sé si habrá leído un artículo, visto un video, y ahora pregunta algo más en la práctica. Hagamos una pequeña pausa y luego contestamos esto que pregunta ese amigo nuestro. Eco. Confiar es parte del vivir. Farmacia homeopática Eco. Homeopatía, herboristería, fitoterapia. En pleno Palermo Viejo. Scalabrini Ortiz 1751 Capital. Telefax 4831-2227 y 4832-3956. Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. El teléfono de su consultorio 4502-5164 y 4502-8602. Matrícula nacional número 27492. Esta nueva etapa de conciencia y materia presenta dos aspectos fundamentales. 1. Encuentro con el mundo. Primer y tercer sábado y quinto, si lo hubiere. Entrevistas personales, respuestas a preguntas de oyentes y temas diversos. Bueno, continuamos. Antes de empezar a dar una contestación a lo que pregunta Ricardo, también quiero decir que a veces me olvido que la audición se puede escuchar por internet en AM 830, que es el Radio del Pueblo,
Se puede poner también radiodelpueblo.com.ar y se puede escuchar también por internet, que eso no lo había dicho hoy. Bueno, de la pregunta de Ricardo, por eso dije que eran dos preguntas que tenían que ver con esto que estamos hablando. Por un lado, en lo que habíamos hablado con María Rosa, pues esa carta que ella leyó, que le interesó, ¿no? De Julia, que no había una cosa mágica, ni misteriosa, ni milagrosa. Ahora es una pregunta de un médico, ¿no? Donde él está preguntando, como a lo mejor lo hubiera preguntado yo 40 años atrás y escuchaba hablar de esto, ¿qué es la antroposofía? ¿Qué significa una medicina como yo cuando empecé las primeras clases de escuchar, que hablaba de distintos cuerpos del ser humano? ¿Cómo distintos cuerpos? Yo había estudiado medicina, había un solo cuerpo. Y hablaba de cuerpo físico, de cuerpo etéreo, de cuerpo astral, hablaba de la conciencia de sí mismo, que era el yo. Eso para eso, medicina era eso. Yo escuchaba hasta extrañar, hablaba del pensamiento, el sentimiento y la voluntad o la acción. Era una sorpresa. Pues yo escuchaba las conferencias de médicos que venían a Buenos Aires a darnos un curso de 15 días sobre esta medicina. Ahora, con respecto a la pregunta que hace Ricardo, dice tipo de interrogatorio o entrevista. Bueno, primero de todo, el interrogatorio o la entrevista, podemos llamar de las dos maneras, tiene mucho que ver desde que la persona entra al consultorio. Ni hablemos de cómo está vestida, cómo se viste, cómo está, si es un peinado moderno, ¿no? Si es una mujer, es un hombre, cómo camina. Todo esto es importante. No simplemente que se sienta y que ya sabemos el nombre, no. Se sienta delante mío y por ahí la veo caminar, como suponer que fuera una mujer con una cierta edad, muy encorvada. Bueno, hay que ver si se está quejando de su columna o es un hombre que se queja, por ejemplo, al caminar, o ya entra un poco con cara un poco seria, ¿no? A ver qué pasa. En otros casos también es una sonrisa, como, oh, doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado. Es decir, no hablamos de las consultas sucesivas, hablamos de la primera vez. En esa primera vez yo voy a ver cómo es la persona, incluso cómo se sienta, si se sienta en el lugar que tiene para sentarse, ¿no? Delante mío. Yo no tengo escritorio delante, el escritorio está al costado, yo me siento frente a frente a la persona, que es otra cosa importante, y ahí comienza sus datos, nombre, apellido, edad, domicilio. Abajo cuando entró le hicieron la ficha, esa es la ficha del consultorio. Pero en la historia yo tengo que saber quién es la persona. Cuando hablamos del apellido, bueno, si es un apellido no común, no convencional, ¿de dónde viene ese apellido? Y no, que hay una abuela o un abuelo que venía de tal lugar. Eso es para ver la influencia de la sangre de ese apellido. Por ejemplo, si es un apellido árabe, ¿m? ¿Qué influencia tiene ese apellido árabe en esa persona que estoy viendo? ¿M? Muy bien. Así como digo esto, digo la actitud que pasa, si mueve las piernas constantemente, si está, si la veo que está preocupado, si está angustiado, si todo eso, entrevista no es el interrogatorio solamente, donde vive, ¿no? Bueno, esto es lo primero de todo para tener una idea de la edad que tiene, el trabajo que hace, qué actividad tiene. Todo esto va, a ver, nos va conformando, configurando una idea de la persona que está delante. O sea, lo que dije antes, de la persona enferma, de la persona que tiene un problema determinado. Muy bien, cuando llegamos a este punto, eh, nosotros la pregunta que le puedo hacer, motivo de la consulta. ¿Y qué me dice el motivo de la consulta? Bueno, vengo por un problema digestivo, por un problema respiratorio. Lo que me dice cuando yo pregunto la consulta es lo que tiene que ver con lo que se maneja. Si es la consulta por un problema digestivo, porque evidentemente fue al gastroenterólogo y no sigue bien. O si es por un problema de piel, es porque fue al dermatólogo ya y no está bien. Entonces ella está buscando otra cosa distinta. O me dice por ahí que no le gusta tomar medicamentos químicos toda la vida. Ah, qué bueno. Entonces ahí vamos viendo qué le pasa a ese ser humano y ya empezamos a ser dos seres humanos que estamos uno frente al otro. Todavía no se habla nada de la parte espiritual, no se pregunta nada, simplemente tomamos la enfermedad o la consulta. Después que me dijo cuál es la consulta, lo que le pasa y demás, ahí viene recién, la pregunta que me hacía Ricardo era si se solicitan análisis especiales. No, todavía no.
pero no pido nada. Me preguntaba si se pide resonancia, tal. No había nada. Yo simplemente pregunté el diagnóstico con el cual venía y el motivo de consulta, nada más. Después viene con quién estoy, porque el médico habitualmente, es decir, es un personaje que está delante del paciente y nada más. No, ¿quién es la persona que está delante? Entonces ahí viene un interrogatorio profundo. Por ejemplo, vamos a suponer que sea una persona de 50 años, que sea una mujer. Bueno, está casada, soltera, viuda, separada. No, 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 yo estoy, de una pareja, vivimos juntos. ¿Es la primera pareja que tiene? No, no, es la segunda, ya tuve otra pareja antes. Ah, qué bueno. Empezamos a ver cuándo fue la primera pareja, de qué edad que era, con quién fue, cuánto duró, si hubo un hijo o no lo hubo, qué pasó. Analizamos toda su vida de la primera pareja. ¿Por qué se separó? Podemos ver si se separó porque decidió que no daba más o porque él se separó y se fue. No sé, todo es diferente. Ahí entramos en la segunda pareja, que puede ser la actual. Y ahí me relata cómo es, si tuvo hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, cuando construimos todo ese aspecto, ahí se dan cuenta, una entrevista dura una hora y media, ahí nos vamos conociendo con la persona que tenemos delante. Y ahí van apareciendo muchas cosas que yo pude intuir de entrada cuando llega al consultorio. Cuando la veo caminar, cuando la veo cómo actúa y todo, ahora me va confirmando cosas que a lo mejor yo iba viendo. Muy bien. Ahí sí vemos, si en un momento hay que pedir algún análisis o decir, bueno, o me lo trae, por ahí ya me trae una resonancia, una tomografía o lo que fuera, o hay que pedirlo, hay que ver. Entonces, después que pedimos eso, que tenemos ese diagnóstico y todo esto y demás, ahí averiguamos qué pasa con el tabaquismo, con el alcoholismo, con las drogas, el psicofármaco, es decir, se hace toda una investigación de cómo vive la persona, también aparecen cosas de su infancia. Bueno, cuando vamos viendo toda esa película, ahí vemos qué pasa con la medicación que está tomando. Tomo tal medicación, ya no me interesa, yo quiero ver otra cosa distinta. Bueno, entonces ahí nos vamos acercando a ver con quién estamos, qué tenemos que hacer con esa persona. Ahí con cada persona es distinta. ¿No? Con una persona yo siento que rápidamente tengo que ir por este lado, con otra persona digo, no, todavía no es el momento. Si fuera un enfermo de cáncer, que un gran porcentaje de pacientes que atiendo son enfermos de cáncer, que dicen yo me opero pero no hago ni quimio ni rayos. Ah, bueno, quiero una medicina natural. Ah, perfecto. Entonces ahí tenemos que ver cómo nos dedicamos a esto. Tiene su oncólogo, tiene su control y todo, pero quiere hacer otra medicina complementaria, no alternativa, complementaria. Entonces ahí tenemos que ir viendo. Acá Ricardo pregunta, ¿se desechan tratamientos convencionales? No, depende. Yo voy a usar medicamentos que son naturales, sacados de plantas, minerales o animales, que están en la naturaleza y que después se homeopatizan y es un medicamento antroposófico, ¿sí? Entonces, por ahí con ese medicamento yo puedo estimular ese organismo para que equilibre las cosas que no están equilibradas, ayudarlo, y veremos si hay un medicamento alopático que se puede disminuir o no. ¿No? Si un medicamento, por ejemplo, para la presión que está tomando hace 20 años, no es cuestión de disminuirlo, es cuestión de ver cuáles otros medicamentos está tomando, por qué hacen la consulta y si hay algo que podemos equilibrar y no simplemente tomar un remedio. Tenemos que ver qué opina la persona, qué cree, qué hace, qué no hace. Todo eso es importante para ir viendo lo que vamos haciendo. Tampoco en la primera entrevista yo voy a poder decir o saber, bueno, no, el tratamiento es este. Por ahí usamos un tratamiento y vemos a los 3 meses qué está pasando. Y en esos 3 meses cada 15 días, un poquito más, me llama por teléfono y buscamos. Bueno, está pasando esto, está pasando el otro. Se dan cuenta, es decir, empieza un encuentro, que muchas veces yo lo digo en las conferencias, entre paciente y médico, que podríamos hablar de un encuentro de dos seres humanos. Y en ese encuentro con dos seres humanos, ahí vemos lo que nos pasa a los dos. Esto es lo que los médicos no entienden. El médico siempre, si no hizo ningún trabajo psicológico, ni, bueno, yo fui psicoanalista aparte, pero no hizo otro trabajo consigo mismo, cuanto antes se desprenda de un paciente complicado, mejor. Él le da la medicación, porque la cura está en la medicación. Bueno, en la antroposofía, la cura no está en la medicación que se le dé.
La medicación que se le dé, química por ejemplo, es un vehículo que puede ayudar en una situación comprometida, problemas cardíacos, presiones, lo que fuera. Pero no es lo único. Hay que ver otros aspectos de ese ser humano sufriente y no con simplemente el síntoma que trae de un aparato determinado, por ejemplo, el aparato respiratorio, ¿no? No, el aparato respiratorio es parte de la persona que está hablando conmigo. Entonces ahí tenemos que llegar en profundidad a ver con quién estamos y en ese con quién estamos y en ese encuentro que tenemos con el otro, con la otra persona, ahí va a ir surgiendo de a poco una idea de qué vamos a apoyar, qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer. En ese encuentro, que vamos a ir hablando, a lo mejor telefónicamente también hasta que nos veamos, yo voy a ir descubriendo otras cosas que no había descubierto en el primer momento cuando nos vimos. Ahí voy a ir aprendiendo. Y yo estoy aprendiendo también conmigo mismo, porque algo que yo le digo a los médicos, que cuando son jóvenes y yo les puedo hablar algo, decirles, nunca dejen pasar un paciente sin preguntarse qué harían ustedes con ese diagnóstico. Eso el médico no lo hace, porque nunca lo aprendió. ¿Tá? El problema es del otro. No. ¿Qué me pasaría a mí si tengo este diagnóstico que estoy viendo delante mío? ¿Cómo haría? Ahí automáticamente esa personalidad del paciente se desdibuja y aparece un ser humano como yo. Ama al prójimo como a ti mismo, dice un mandamiento. Ahí la cosa cambia. Y si somos dos seres humanos que estamos encontrándonos, esto además no es casual, esto es causal. ¿Sí? No es el momento que tengamos que hablar del karma, de la parte espiritual, eso hay que ver con cada paciente si se puede incursionar en algunas preguntas que, por ejemplo, piense o sienta o crea que hay una realidad trascendente a la realidad física. Eso veremos con cada uno, no que con cada uno lo vamos a hablar. Vamos a ver. Digo esto así, en general, porque vamos a hacer ahora una pequeña meditación, para contestarle a Ricardo. Habría mucho para hablar, ¿no? Así que si Ricardo en algún momento quiere hablar conmigo, me llama, o podemos tener una charla, con todo gusto, como podemos tener esta charla que me llamó por teléfono, Aide, que me contó un problema muy serio, me mandó un mail, al mail que tenemos nosotros, y ya hablé por teléfono con ella para ver cómo vamos a encarar esto que me planteó. Lo que plantea Ricardo también, si esto no quedó claro, podemos hablar muchas cosas de lo que estamos haciendo, de lo que hacemos, cómo se trabaja con los grupos. Mabel Mirior hace grupos de meditación, ¿cómo se llama? De constelaciones, con orientación antroposófica, hace lectura de libros, la iniciación, la tierra como escuela, es decir, es amplio el tema, no es simplemente antroposofía versus otra medicina. No, 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 no. Es una forma de ver la vida diferente. Bueno, querido amigo Ricardo, aunque no nos conocemos, queda abierto, queda el espacio abierto para que en un momento nos encontremos o hablemos, para que por ahí haya otro médico más que se acerca con esta inquietud a la Asociación de Médicos Antroposóficos. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer ahora un momento de silencio. Nos sentamos cómodos. El sentarse cómodo significa una silla donde yo pueda tener mi columna erecta, bajamos los hombros, cerramos los ojos, respiramos hondo y profundo, sintiendo que el aire penetra lentamente en nosotros, lo contenemos y luego expiramos lentamente también y vamos regulando nuestra respiración. Y ahí sí, aquietamos el cuerpo físico, los músculos. Sentimos que nuestra respiración se va armonizando y se va equilibrando, y eso equilibra las sensaciones y emociones. Y finalmente observamos nuestros pensamientos y vemos si podemos dejar de lado pensamientos negativos. Y me puedo concentrar específicamente
en una imagen del sol naciente, un círculo rojo en el horizonte. Y yo celebro feliz que un nuevo día comienza. ¿Qué relación tiene este sol con mi cuerpo físico? ¿Qué relación tiene esa iluminación que produce el sol en mi cerebro y en mi corazón? Esto es muy importante. El sol que aparece, mi respiración que me equilibra profundamente y la satisfacción enorme que puedo eliminar pensamientos negativos, el miedo, la desesperanza, la incertidumbre. Yo estoy aquí, este soy yo. Mis pulmones se abren, entra el aire, mi tórax se relaja. Hay una sensación de paz que me invade profundamente. Y esa luz del sol, ese disco rojo, saliendo por ese horizonte profundo, lejano pero cercano, cada vez mi cuerpo se ilumina más, corazón y cabeza, tórax, cuerpo. Mi cuerpo se ilumina, mi cabeza y mi corazón están en paz. Este soy yo. Y la pregunta que siempre hacemos, ¿quién soy?, empieza a tener una pequeñísima respuesta. Esto soy yo. Luz, cabeza y corazón, pensamiento y sentimiento, y la voluntad de estar sentado en paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los que quieran seguir en ese estado pueden continuar, aunque la audición llegue a su fin terrenalmente. Estoy con ustedes, estamos juntos. Gracias, Señor. Así pasó Conciencia y Materia. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 19, siempre por Radio del Pueblo AM 830.